Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Esto es nuevamente una cita ciegas con Proyecto Tlaquetza. Mi nombre es Cory Hernández y me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio, pero sobre todo compartirlo contigo. Antes quiero ofrecerte un abrazo muy grande. Esperemos que estés bien con tu familia, que si hay alguno enfermo, que si hay alguna tristeza, de veras de todo corazón va nuestra oración y nuestro pensamiento, sobre todo con fe, porque esperemos que pronto, muy pronto esto pase y seamos pacientes y tengamos paz en nuestros hogares. Pues bien, empecemos. La vez pasada hablamos acerca de la descripción, lo maravilloso que era saber describir, porque eso hacía historias muy interesantes hasta el grado de generar unas imágenes poéticas, tal y como lo hizo en el libro Platero y yo. ¿Te acuerdas? Pues bien, gracias por todas sus descripciones. Realmente conocimos animales muy bellos y leímos esas descripciones poéticas. Pues bien, esta vez te voy a hablar de un escritor que hizo unas descripciones no tanto poéticas, sino descripciones científicas, descripciones donde alcanzó la ciencia ficción de una manera maravillosa, de una manera increíble, de lo cual su obra es conocida por todo el mundo. Así es, te estoy hablando del gran escritor francés Julio Verne. Julio Verne nació en el año de 1828 y murió en el año de 1905. Julio era un gran lector de ciencias y aunque no fue muy fácil sus inicios dentro de la escritura, no se rindió. Toda esta lectura de ciencia le permitió tener un pensamiento futurista, es decir, pudo predecir a lo que iba a llegar todo ese avance tecnológico y lo ocupó para describir sus historias. ¿Cómo hizo sus historias? Pues a través de viajes expedicionarios, que era como todo mundo íbamos a poder conocer muchos países. De hecho, él no conoció tantos países, pero sin embargo estudiaba, leía de esos países y podía imaginarse en la construcción de estas historias. Pues déjame decirte que a partir del año de 1863 él empezó a escribir sus libros, estas maravillosas historias. Una de ellas fue 5 semanas en globo. Y así cada año empezó a escribir Viaje al centro de la Tierra a la Luna, en fin, una infinidad de historias que fueron muy atractivas para ese tiempo. Pues dentro del libro de Viaje al centro de la Tierra también nos hace otra descripción. Él nunca viajó a México. Sin embargo, escribe una historia que tiene que ver con un punto en la ciudad, sobre todo en los puertos de la Ciudad de México. ¿Tú lo sabías? Pues bueno, esta historia que él escribió se llama Un drama en México. Así lo escribe. Y cuando yo lo descubrí precisamente en su libro que es Un viaje al centro de la Tierra. Aquí viene esa historia. Es una historia muy pequeña, pero muy interesante. Te voy a narrar el principio y rápidamente te voy a leer el final, que está muy bueno. Pues bien, esta historia de Un drama en México trata de dos bergantines. Uno es la Constancia y el otro el Asia, cada uno con sus respectivos capitanes. El capitán Ortega para el bergantín de la Constancia y el capitán Roque para el bergantín del Asia. Realmente habían tenido muchos problemas de su viaje. Hasta ellos decían, bueno, hay una maldición sobre nosotros, porque de maneras muy extrañas empezaron a fallar muchas cosas de sus barcos. Se perdió la brújula, o sea, imagínense, con un barco sin brújula, y había cosas que se estaban rompiendo de una manera inexplicable. Pues bien, lo que les surgía a ellos era llegar a algunas islas para poder reponer y hacer los arreglos que necesitaban sus barcos. Pero ya llevaban 6 meses 6 meses en el mar. Por lo tanto, ya no había tanta agua, ya no había tantos alimentos, y eso hacía que toda la tripulación empezara a ponerse violenta. Ante esto, el capitán Ortega estaba muy preocupado, muy preocupado, porque dijo, algo está pasando aquí. Sí, y los dos bergantines iban navegando juntos.
Por fin llegaron a unas islas y ahí bajaron para poder realizar los arreglos que necesitaban los bergantines. Pero dentro del barco de la Constancia había el teniente Martínez y el gaviero José. Hicieron un dúo así medio tremendo porque ellos iban a liderar el primer motín. Sí, dijeron, ¿saben qué? Ya no soportamos, así que vamos a irnos en contra del capitán. Así que bajaron, juntaron a algunas personas también de la tripulación y se pusieron en contacto con la tripulación de la otra nave del Asia. Así que se reunieron en esa isla donde bajaron a hacer las reparaciones, fueron a una taberna que había ahí y se fueron ahí y se reunieron y dijeron, les dijo el teniente Martínez, los he reunido aquí a escondidas porque les quiero informar que vamos a hacer un motín, nos vamos a ir contra los capitanes y vamos a tomar las riendas de los bergantines. Y todos decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y dijo, nos vamos a ir a México y vamos a vender estos bergantines allá en México, vamos a hablar allá con el gobernador o con quien estén y les vamos a decir que les vendemos esto con todas las municiones, cañones, armas, con todo se los vendemos y de ahí nos lo vamos a repartir el dinero por partes iguales. Cada uno sabe si se queda o si se regresa a España. Y todos estuvieron de acuerdo, pero uno preguntó, oye, pero ¿no será que a la hora de llegar a México, pues la gente de allá no nos quiere, pues se acaban de independizar? ¿No será que nos empiecen a atacar? No te preocupes, dijo el teniente Martínez. Mira, dice, vamos a preparar un lienzo verde, blanco y rojo y lo vamos a poner como bandera y eso lo van a ver como son de paz. Y total, los barcos van a ser para ellos, así que no creo que tengamos problemas. Y otro preguntó también, oye, pero ¿cuál va a ser la señal para hacer este motín? Bueno, pues del barco del Asia, dice, yo les voy a pedir que cuando ustedes detengan al capitán, lancen un cohete. Así, en cuanto truene el cohete, nosotros nos vamos a lanzar también a atacar a nuestro capitán. Entonces ya los vamos a matar. No los vamos a matar. Los vamos a tomar prisioneros y rumbo a México, en alguna isla, los vamos a dejar ahí solos, ya sea que se mueran o que alguien los rescate, que no creo. Pero otro insistía, pero hay que matarlos porque si no les van a ir con el chisme allá los españoles. No, nada de matar. Los vamos a dejar ahí a su suerte. Pues bien, así hacen. Terminan de hacer los arreglos y se suben a las naves, pero ya iban todos así como nerviosos. Antes de subir a las naves, dice el capitán Ortega, voy a reunirme con el capitán Roque de la otra nave, porque yo siento que ya están tramando algo la tripulación. Se reúnen y así le dice, oiga capitán, yo veo que ya la disciplina ya está siendo muy relajada en ambos barcos. Dice el capitán, sí, yo también así lo he considerado, ya como que la tripulación obedece y los veo como muy irritables porque pues tantos meses y todo. Sí, dice, realmente así lo creo, así que vamos a estar muy atentos y vamos a ser más severos y más estrictos para evitar el desorden. De acuerdo, y ya se van cada uno a su nave. Pero de todas maneras el capitán Ortega dice, no, voy a hablar con mi gente de confianza. Y eran dos contramaestres, que era Jacobo y Pablo, y los manda a llamar en silencio y les dijo, miren, yo no sé qué pasa, pero por si hay un motín, yo les ruego que ustedes no se peleen con nadie, por favor. Lo más seguro es que a mí me van a matar. Pero ustedes no se peleen con nadie, al contrario, quédense ahí cerca y cuando sea el momento, tomen venganza y mátenlos. Y me van a vengar a mí sobre todo si ustedes realmente muestran esa lealtad que tanto me han dicho. Y el contramaestre Pablo y Jacobo dijeron, claro que sí, lo vamos a hacer como usted nos dijo. Y bueno, y ya, ahí van las dos naves nuevamente en el mar y de repente se oye un tronido, un cohete en el bergantín, el Asia. ¡Bum! Y entonces dice, es la señal, dice el teniente Martínez, y empieza a dar otras órdenes. Vamos a dar vuelta aquí a babor y tantos, empieza a dar las indicaciones, latitud tal y todos a girar. Al sentir que se mueve el barco, el capitán Ortega sale y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está dando esas órdenes? Y entonces ya ve que le dice el teniente Martínez, estamos tomando este barco y usted queda preso.
Y se enoja mucho el capitán Ortega, pues ya lo veía venir y lo único que gritó, dice, ¡a la carga, mis valientes! Desafortunadamente no tenía tantos asidos con él y se empiezan a pelear unos con otros. Pero pues son vencidos porque eran muy poquitos y la tripulación es mayor y lo mismo pasaba en el otro barco, el Asia. Ganan los del motín. Y entonces del barco hacia al bergantín, a la Constancia, pasan al capitán y pasan a todos los que iban ya ahí y atrapados que no quisieron unirse a la causa de la tripulación. Y bueno, los encierran. Pero dice el teniente Ortega, el teniente Martínez, perdón, dice el teniente Martínez, no, déjenme hablar con el capitán Ortega, yo tengo que decirle unas cosas antes. Y sacan al capitán Ortega y el capitán Ortega también está muy enojado y le dicen, voy a decirte algo, tú eres un traicionero, has traicionado a tu gente, has traicionado al barco, me traicionaste a mí y lo peor, estás traicionando a tu patria, a España, le estás traicionando y lo empieza a insultar de tal manera que el teniente Martínez se empieza a enojar y saca un cuchillo, pero un cuchillo, y se le va encima. Toda la tripulación lo agarra, tranquilo, tranquilo. Pero empieza a manotear con los brazos queriendo alcanzar al capitán Ortega y entre ese movimiento rompe unas cuerdas de las cosas que acaban de arreglar. Rompe las cuerdas y ¿qué creen? Se cae el mástil. Uno de los mástil, de los que sostienen ahí precisamente todas las velas, se rompe, se empieza a caer, pero cae sobre la cabeza del capitán Ortega y ahí queda con el cráneo roto. Y todos se quedan así paralizados. Y entonces luego reacciona el teniente Martínez, dice, fue un accidente, no lo quise matar. Pues ni modo, no hay de otra que va al mar. Pero el teniente Martínez se queda así porque pues realmente no era su intención. Pero sí todos se quedan callados y bueno, van ya rumbo a las costas de México. En ese trayecto, en una isla, dejan ahí a todos los que habían detenido, a los que tenían presos, ahí los dejan a su suerte, a ver quién los salvaba. Aquí el autor nos dice que sí los salvó un ballenero que andaba por allá, sí los rescató. Pues bien, ellos siguen su camino y llegan a California, al puerto de Monterrey, pero ven que realmente es un puerto muy, muy pobre. Ven que la gente está, y huele mal y todo, entonces dicen, no, vamos a seguir ni para pararnos aquí. Y bueno, siguen su camino los dos bergantines al puerto de Acapulco. Cuando van llegando al puerto de Acapulco, la gente que los ve, que está en el puerto, que los ve venir, pues imagínense, dos bergantines gigantes, se espantan. Y entonces la gente se empieza a ocultar y sale el ejército. ¡Ah, caray! Creo que nos vienen otra vez ahora sí que ya viene la venganza. Pero antes de estar pensando en ese temor, sacan precisamente lo que había planeado el teniente Martínez, saca la bandera, el verde, blanco y rojo, y la colocan hasta enfrente. Y entonces como que ya les permiten así que se acerquen más. Para eso, ya que en Acapulco ya llaman al gobernador ante esta llegada inesperada. Baja el teniente Martínez, baja con José el Gaviero, y y se acerca, ¿no? A platicar toda la gente entre nervios y todo, pues bueno, los recibe. Y entonces dicen, ¿quién es el gobernador? Ya lo recibe el gobernador, dice, mire, no vamos a quitarle su tiempo, venimos a venderle estas naves. Vienen con cañones, con municiones, con armas y se las traemos de venta. Cómprenlas, páguenos el precio de los dos bergantines y páguenos también nuestros gastos de viaje de todo el traslado que hicimos. El gobernador les contestó, sí, me parece muy bien, sí necesitamos para defender nuestras costas, sí necesitamos estos barcos, así que trato hecho, sí les compramos, solo que yo no puedo darles aquí el dinero, necesitan ir a la Ciudad de México porque de mí no dependen. Vayan a la Ciudad de México, les vamos a dar nuestros mejores caballos y son como de 5 a 6 días de viaje.
¿les parece? Y aceptan. Entonces ya cuando entran los bergantines bien al puerto, pues la gente empieza a celebrar, ¿no? Imagínense la imagen de ver esos dos barcos y que van a defender, toda la gente empieza a celebrar. Entre toda esa gente, de repente el teniente Martínez dice, ¿y los contramaestros Pablo y Jacobo? Desaparecieron. Y se queda medio preocupado, pero al gaviero José no le interesa. Pues bien, se suben a los caballos y empieza el camino. Y le dice el teniente Martínez al gaviero José, ¿seguro que tú conoces este camino? Claro, no te preocupes, yo ya he venido antes y lo conozco. Vámonos. Y empieza su trayecto. Es muy bonito que empieza a describir precisamente lo que es la flora, la fauna, los paisajes, pero sobre todo tienen esa idea muy marcada. Y así lo expone el teniente Martínez. Hay grandes cantiles y saber que estos cantiles están llenos de oro y plata. Realmente ese era el pensamiento que tenían de lo que había aquí en México. Pues bien, su primera parada pasan diferentes pueblitos muy chiquitos, pero su primera parada es en Taxco. Llegan a Taxco, les dan de comer, comida que para ellos es totalmente diferente. El autor lo describe, que me da risa porque pues no es como tal el chile, sino pimiento morrón, dice una salsa con pimiento morrón y les ponen unas pasas. Y cuando veo las pasas se refería a los frijoles. Y dice, y unas tortas de maíz, que eran las tortillas. Pues bueno, nuestro teniente Martínez y el gaviero José comen ahí, se duermen, pero así miren, con el cuchillo en la mano por cualquier cosa. Al otro día siguen su camino. Pero déjenme decirles que hay algo que el teniente Martínez ahí se da cuenta, dice, como que no los quisieron atender bien. Y claro que no los iban a atender bien porque uno de ellos, de la posada que los recibió, le dijo, oiga, ya recibimos a 2 y ahorita otros 2, que quede claro que nos independizamos, ya no somos sus sirvientes. Entonces dijo, otros 2, pero bueno, el gaviero José no le importó, realmente es el único que era muy ambicioso, él quería oro, así que no le importó. Pero el teniente Martínez iba aumentando así su duda, su nervio y hasta su temor. Siguieron el trayecto. De ahí de Taxco la siguiente parada fue Cuernavaca. Cuernavaca, también una gran ciudad, comieron un poquito, pero cada día que pasaba, el teniente Martínez iba siendo como más atacado por sus pensamientos, más nervioso por lo que había pasado. Realmente le pesaba la muerte del capitán Ortega, no era algo que él quería. Entonces el capitán Ortega le vino a ser como un fantasma en su mente que lo perseguía, que no lo dejaba en paz. Pues bien, de ahí de Cuernavaca venía el último trayecto que era al Popocatépetl, y ya de Popocatépetl le decía el gaviero José, ya vamos a ver desde ahí, ya vamos a ver la Ciudad de México, así que ya nos queda poco. En ese trayecto de Cuernavaca al Popocatépetl, realmente el teniente ya iba muy nervioso, muy temeroso. Y ese nervio pues ya se lo iba narrando al gaviero José, de cual ya lo tenía un poco así como que hastiado. ¡Ay, ya basta tú y tus nervios! Pero bueno, esa parte que ya es nada más el final de una página, permítanme leerlo porque es fantástica. Y dice así, José, tengo miedo, le dice el teniente Martínez. ¿De la tempestad? No temo de la tempestad del cielo, dijo, sino la tempestad que se desencadena en mi alma. Ah, todavía piensa usted en Ortega. Vamos, teniente, no me haga usted reír, replicó José, que no se reía porque Martínez tenía los ojos extraviados al mirarle. Entonces resonó un trueno formidable. Iba a llover. «Cállate, José, cállate», exclamó Martínez, que no parecía dueño de sí. «Buena noche ha escogido usted para predicar un sermón», dijo el gaviero. «Si tiene usted miedo, tápese los ojos y los oídos». «Me parece», exclamó Martínez, «que veo al capitán Ortega con la cabeza rota. Allí». Una sombra negra iluminada por una luz blanquecina se levantó a 20 pasos del teniente y de su compañero. En el mismo instante, José vio a su lado a Martínez.
pálido, desencajado, siniestro, con el brazo armado de un puñal. —¿Qué significa esto? —exclamó el gaviero. Un relámpago envolvió a los dos en su claridad. —¡Socorro! —gritó José. Un instante después, solo había un cadáver en aquel lugar. Martínez, nuevo Caín, huía en medio de la tempestad con el arma ensangrentada en la mano. Detrás de Martínez, dos hombres se detuvieron y se inclinaron sobre el cadáver del gaviero diciendo: «Ya va uno». Martínez erraba como un loco a través de las oscuras soledades, corriendo con la cabeza descubierta y mojada por la lluvia que caía a torrentes. «¡Socorro! ¡Socorro!», aullaba, tropezando en las rocas resbaladizas. De repente oyó el ruido de un torrente en lo profundo de un barranco. Miró. Era el pequeño río que se precipitaba a 500 pies de profundidad. A pocos pasos sobre el torrente mismo había un puente formado de cuerdas de llave, el cual, sujeto a las dos orillas por algunas estacas hundidas entre las rocas, oscilaba al viento como un hilo tendido en el espacio. Martínez, asiéndose a las lianas, se adelantó arrastrándose por el puente y a fuerza de energía llegó hasta la orilla opuesta. Allí una sombra se levantó delante de él. Retrocedió sin decir una palabra y se acercó a la orilla que acababa de dejar. Allí también se le apareció otra forma humana. Volvió de rodillas hasta el medio del puente con las manos crispadas por la desesperación. «Martínez, soy yo, Pablo», dijo una voz. «Martínez, soy yo, Jacobo», dijo otra voz. «Tú has hecho traición a tu patria y vas a morir. Tú has asesinado, vas a morir». Oyéronse dos golpes secos. ¡Ah! Y así acabó nuestra historia. Qué tremendo, ¿verdad? Esta es la historia de un drama en México y ahí termina. Tremendo, ¿verdad? Interesante, sobre todo de un lugar donde el autor no conocía. ¿Te gustó? Pues bien, ¿cuál es la propuesta de este día? La propuesta es sencilla. Ya que has practicado la descripción, ahora te invitamos y has conocido nuevas palabras, ahora te invitamos a que tú imagines o ubiques más bien un lugar que no conoces y que te gustaría conocer, sea un pueblo, una ciudad, un país, el que tú elijas. Investiga sobre él en internet, cuáles son sus lugares más visitados, su gastronomía, no sé, tradiciones, lo que tú quieras. Y escribe una historia donde tú seas el protagonista viajando en ese lugar. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Escribe una historia donde tú te veas recorriendo ese lugar, un lugar expedicionario que no conoces. Sería magnífico, ¿no crees? Pues bien, esa es la tarea que te encargamos en este momento. Pues hasta aquí se termina nuestro programa. Te dejamos un abrazo, una oración y a escribir se ha dicho. Hay que utilizar la mente y hay que desechar el miedo. ¿Sí? Que tengas fe, que tengas mucho amor y que sea una semana buena para ti. De todo corazón cerramos este programa y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Bye bye.